habíamos quedado en que en la parte del duodeno, una vez que ocurría el vaciamiento gástrico, entonces evidentemente se tiene que ya continuar en esta primera porción del duodeno, en toda la porción del duodeno antes de entrar al intestino delgado propiamente dicho, para que se produzca la absorción. Entonces necesitamos que se viertan una cantidad de enzimas que se dé, donde se da básicamente la principal digestión de los nutrientes y para que luego puedan ser absorbidos. Entonces, esa función tiene principal el páncreas dentro de su secreción exógena. La secreción exógena entonces estará en relación a un contenido alto en enzimas y un componente hidroelectrolítico, que el principal componente del hidroelectrolítico quiere decir que tiene sodio, tiene potasio, pero el principal componente alcalino para contrarrestar el ácido será el bicarbonato. Entonces el bicarbonato que nos ayuda a contrarrestar. Por lo tanto, todas las enzimas que se van a empezar a producir generarán lo que es la digestión química de los nutrientes. La tripsina es una de las primeras enzimas muy importantes, pero se sintetiza a partir de un precursor, no sale directamente dentro de la secreción pancreática como tripsina, sino sale como un producto denominado quimotripsinógeno. ¿Está bien? Entonces, el páncreas lo que va a hacer es secretar el quimotripsinógeno. Este quimotripsinógeno va a ser atacado o va a ser catalizado por una enzima que se llama la enterocinasa. ¿Está bien? La enterocinasa. Y recién la va a convertir en tripsina para que cumpla la función digestiva. ¿Está bien? ¿A quiénes va a digerir o disgregar en las moléculas químicas esta tripsina? A uniones peptídicas. ¿Está bien? Todo lo que son péptidos, entonces a ellos va a empezar a disgregarlos o digerirlos. Entonces fíjense lo siguiente. ¿Cuál es el precursor de la tripsina? El quimotripsinógeno. ¿Quién es el encargado de transformar, podríamos decir, el quimotripsinógeno en tripsina? La enterocinasa, es una enzima. Y al final, ¿qué va a causar la tripsina? Digestión o disgregación de uniones peptídicas. ¿Está bien? Listo. Perfecto. Otra de las enzimas, por ejemplo, es la carboxipeptidasa. La carboxipeptidasa, por ejemplo, ¿sí?, de igual manera es sintetizada como un subproducto, y la presencia de la tripsina es la que va a catalizar o va a activar a la carboxipeptidasa para que recién en su forma activa pueda generar digestión o disgregación de uniones peptídicas. ¿Está bien? Luego tenemos la maltasa y la isomaltasa. Fíjense estas enzimas de acá hasta la maltasa, la isomaltasa, atacan, por ejemplo, uniones peptídicas, pero adicionalmente la maltasa y la amilasa atacan hidratos de carbono que tengan una característica especial. No les vamos a complicar la vida con eso. ¿Está bien? Entonces, uniones peptídicas, hidratos de carbono, son todos estos componentes. Y el principal disgregador de los ácidos grasos es la lipasa pancreática. ¿Está bien? Entonces, con estas enzimas que se liberan como producto del páncreas, recordarán, la secreción hidroelectrolítica del páncreas estaba a cargo de la secretina o la colecistocinina. ¿Ah? Era pregunta, por ejemplo, aquí decimos que hay una porción enzimática y una hidroelectrolítica. La colecistocinina, ¿cuál de las dos activa? ¿La enzimática? Sí. Entonces, la colecistocinina es la encargada de estimular la secreción de las enzimas. ¿Está bien?
Adicionalmente, obviamente viene también un componente a través del sistema entérico, nervioso, a través de la acetilcolina. Por eso les decía, todo nuestro organismo está regulado por dos fuentes, siempre. El sistema nervioso va y le dice al páncreas que genere estimulación para la secreción, ¿sí? A través de la acetilcolina. Pero ya las hormonas propias liberadas en el tubo digestivo, que son locales, como la colecistocinina, entonces será la secretina, que era la otra hormona, si recuerdan, estimulaba la secreción hidroelectrolítica. ¿Por qué? Porque la secretina era estimulada por el ácido del estómago. Entonces el razonamiento es muy lógico en ese sentido de nuestro aparato. El ácido, la presencia de ácido en el estómago, ¿qué hace? Estimula a las células S, secretina, la secretina va hacia el páncreas y el páncreas libera el jugo pancreático con alto contenido de bicarbonato para contrarrestar. Eso es solo recuerdo de la anterior clase. ¿Recuerdan? Y la colecistocinina se liberaba en presencia de las grasas, especialmente, porque iba a la vesícula biliar, le causaba contracción de la vesícula biliar, relajación del esfínter de Oddi. Pero adicionalmente se iba al páncreas y estimulaba la secreción enzimática. ¿Está bien? Todo como consecuencia de algo, de la presencia del quimo en el duodeno. ¿Está bien? Entonces esos son algunos Entonces, si yo preguntara cuáles son los estímulos que recibe el páncreas para vertir el jugo pancreático, esta es la respuesta, ¿no? Acetilcolina, el sistema nervioso, la colecistocinina, que te da secreción enzimática, y la secretina, secreción hidroelectrolítica. ¿Está bien? Entonces, con estos tres estímulos, el páncreas te vierte ese jugo pancreático tan importante para la digestión. Y no se olviden otra vez, estas enzimas atacan uniones químicas, ¿no? Entonces quiere decir que la digestión, la disgregación, que es tan importante para el tubo digestivo, tiene que estar precisamente en esa sustancia semilíquida que es el quimo. ¿Está bien? El hígado, evidentemente, uno de los elementos bien importantes para lo que es la digestión es la vesícula biliar, que almacena todo lo que es la formación de la bilis a través de componentes que provienen del glóbulo rojo. Si recordarán que cuando un glóbulo rojo muere, la porción hemo se va a ciertos lugares, especialmente el hígado, donde va a ser transformado en bilirrubina y biliverdina. Entonces de ahí es de donde va a salir la vesícula biliar. La formación de la bilis, que es ese jugo que tiene función emulsificante o detergente sobre las grasas, especialmente. Entonces, el hígado, adicionalmente, ustedes saben que es un lugar de almacenamiento de carbohidratos, formación de cuerpos cetónicos, control de metabolismo de los glúcidos, reducción y conjugación, detoxificación, elaboración de proteínas plasmáticas y formación de urea. Una pregunta, ¿ya han llevado anestésicos locales en farmacología? ¿Sí? Bien, pregunta, ¿dónde se metabolizan las lidocaínas del tipo amidas? ¿Ah? No sé, riñones. ¿Y dónde más? Ya digamos que ¿En el riñón? Ah, ¿no han llevado eso? Claro, porque según eso vas a dar la dosis también, ¿no? El metabolismo para evitar y colinesterases plasmáticas. ¿De dónde? Si son plasmáticas, en la sangre, ¿no? Entonces, ¿cuánto porcentaje del anestésico que ustedes van a recetar o van a, mejor dicho, aplicar a un paciente? Saben que hay una cantidad de kilogramos peso que se debe dosificar, y en el adulto podemos utilizar hasta 8 tubos, ¿sí o no? Pero en kilogramo peso es ¿cuánto? 8 miligramos kilogramo peso.
para una persona de 60 kilos, ahí sacas el cálculo, ¿no? Ajá. Ahora, la metivacaína y la articaína es menos dosis, ¿no? De 4 a 6 miligramos kilogramo peso, ¿no? No es la misma cantidad. Bien. Sepan que esta parte de acá del hígado es muy importante darse cuenta que tiene una función muy importante en la detoxificación. De hecho, muchos elementos que van a terminar formando la bilis, que es un jugo exócrino que después se va a eliminar, terminan por producción en el hígado. Entonces, muchos fármacos, como la lidocaína especialmente, el paracetamol, ¿no es cierto?, el ibuprofeno, y muchos fármacos que se metabolizan una porción, una parte en el hígado, y se excretan por este medio a través de la formación de la bilis. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con algunos fármacos que puedan ser hepatotóxicos. Sabemos que el hígado es un órgano muy noble porque tiene capacidad de regeneración. Sin embargo, o sea, no se debe exagerar en ello. En ese sentido, los anestésicos locales, si lo recordarán, se metabolizan una gran parte en el hígado, pero otra porción se metaboliza a través de colinesterasas plasmáticas en la sangre, ¿sí? En el torrente sanguíneo, y después se va a eliminar. ¿Está bien? Entonces, la composición de la bilis, evidentemente, siempre la mayoría de los jugos digestivos son alto contenido de agua, y si ustedes notan que la cantidad de agua es muy alta, ¿por qué no nos deshidratamos? La cantidad de agua es tan alta para que se produzca no solo la digestión de los nutrientes en el duodeno, sino tiene que haber una reabsorción a nivel del intestino, que ahora vamos a ver. Y entonces esta agua tiene que ser reabsorbida. ¿Está bien? Alta cantidad de agua tiene que ser reabsorbida, y para eso nuestro intestino delgado y el grueso tiene esas funciones. ¿Qué pasaría si es que no hay esa reabsorción o está mitigada la motilidad digestiva y está reducida la reabsorción? Pues ahí hay algunas enfermedades como las sedas, enfermedades diarreicas, que se evita que se pueda ver esta reabsorción y el paciente entra en un proceso de deshidratación. Entonces, la mayoría de los componentes, por si acaso, siempre el contenido de agua es muy alto. Ácidos biliares o sales biliares están en relación a la descomposición de glóbulos rojos. Pigmentos biliares como la bilirrubina, la biliverdina, que provienen precisamente de ellos. Gran cantidad de colesterol, ácidos grasos, fosfatasa alcalina, que es una proteína hormona, hormonas esteroideas, sales inorgánicas, se eliminan a través de la vesícula. Más fármacos. Acá no está fármacos, pero fármacos más. Cualquier fármaco que estés consumiendo, generalmente hay una detoxificación a través del hígado en este reservorio que sería la vesícula biliar. La función más importante del contenido de la vesícula biliar es la digestión de las grasas, que promueve la absorción. No todas las grasas se eliminan, ¿sí? Hay algún componente graso que sí va a ser absorbido. Esta función de disgregación se le denomina también función detergente o función emulsificante. Básicamente lo que hacen las sales biliares es disgregar, separar todas las partículas de grasa, que pueden ser grandes, en pequeñas, para que éstas puedan ser absorbidas, ¿sí? Y la eliminación. ¿Qué pasa si se acumula bilirrubina en el organismo? ¿Cuál es el signo? Sí. ¿Y qué es la ictericia? ¿Y dónde salta el primer signo de ictericia? En los ojos. ¿En qué parte de los ojos? ¿Cómo se llama? ¿Dónde? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿En la conjuntiva o en la esclerótica? ¿Ah? Esclera, creo que. ¿En la córnea? No. No, en la córnea no. En la esclerótica. Porque en la conjuntiva, ¿qué ves? Anemia. Claro, en la conjuntiva ves anemia. Cuando le haces esto al paciente y ves que no está normocoloreado, más bien está isquémico, podemos decir pálido, entonces ahí puede haber anemia. Pero el blanco de los ojos, si está amarillento,
muy probable acúmulo de bilirrubina. ¿Y qué te dice eso? Falla hepática. Entonces no le recetes tanto paracetamol, que es hepatotóxico. Cuando le veas los ojitos amarillos, entonces no le receten tanto medicamento, o por lo menos revisen dónde se metaboliza el medicamento y por qué medio se excreta para no dañarle tanto el hígado, ¿sí o no? ¿Verdad? Bien. Entonces, toda la absorción de vitaminas, minerales y nutrientes que decíamos, producto de lo que es el consumo de los alimentos que nosotros tenemos diariamente, se va a dar después del duodeno, en esa porción que denominamos intestino propiamente dicha. Entonces se va a dar, y este intestino, por ejemplo, está dotado igual de otras dos glándulas, que son las glándulas de Brunner y las glándulas de Lindbergh. ¿Está bien? Y adicionalmente, este tipo de diseño de epitelio cambia. Si ustedes se fijan en esta imagen, ven estos pliegues, ¿sí? Y ven estas pequeñas puntitas como si fueran pelos, ¿sí o no? Bueno, estas las denominadas microvellosidades, que acá lo podemos ver en una parte. Y fíjense que haciendo en un corte histológico y viendo un poco más a detalle, acá tenemos los vasos pilíferos, que precisamente es el lugar donde se va a absorber y va a pasar al sistema sanguíneo para que pueda ser distribuido en el cuerpo. Entonces, el diseño, si ustedes se fijan, es bien interesante, como en muchos hemos visto en la sinapsis en placa motora. No sé si recuerdan la sinapsis neuromuscular, también los espacios eran así en pliegues, ¿sí o no? Para aumentar la superficie donde los receptores reciban la acetilcolina y el músculo pueda contraerse y pueda tener una actividad, por ejemplo, mucho más prolongada. Entonces, en ese sentido, estos pliegues de acá hacen básicamente lo mismo, es extender la absorción. ¿Se imaginan que solamente tuviéramos una superficie del intestino delgado que fuera así chiquita y totalmente lisa, podríamos decirlo así, con ciertas características? Entonces la absorción sería muy reducida. Por lo tanto, este diseño de pliegues, que se llaman válvulas conniventes, por si acaso, estas válvulas conniventes se las denomina así, hace de que cuando tú extiendas tengamos una mayor superficie de absorción. Y de hecho, en estos pliegues o válvulas conniventes, o sea, tiene que haber la motilidad tanto de mezcla como de propulsión. ¿Para qué? Para que esas sustancias químicas producto de la digestión puedan entrar en contacto con las células y pasar a través de los vasos pilíferos al sistema sanguíneo para que pueda, o circulatorio, para que pueda ser transportado. Entonces estará dotado de esas válvulas conniventes y también está dotado de microvellosidades o vellosidades y microvellosidades, donde encontramos al enterocito, que sería la célula. Todo este diseño está relacionado con mejorar o mantener una absorción lo más alto posible, ¿no? Lo más alto posible. Bien, entonces acá también se denomina criptas de Lindbergh. Fíjense acá, en esta parte tenemos a una de las glándulas. ¿Por qué el sistema ha diseñado que tengamos las glándulas de Brunner y las glándulas de Lindbergh o criptas de Lindbergh? Esta es una cripta de Lindbergh, es el otro nombre. Es porque en el intestino delgado propiamente dicho, ¿sí? El duodeno también es intestino delgado, pero es la primera porción. En esta otra porción estará diseñado para, si es que no se hubiera producido la digestión total de los nutrientes, pues va a liberar un sistema de enzimas y va a liberar mayor cantidad de líquido, que también es un componente muy parecido al líquido extracelular, que tiene sodio, potasio. Como les decía, en todos lados se va a secretar mucha cantidad de líquido para favorecer la absorción de los nutrientes. Este líquido posteriormente, por supuesto, tiene que ser reabsorbido, y si no ocurre eso, entonces entras en un estado de deshidratación. ¿Ya? Entonces tenemos glándulas de Brunner y las glándulas de Lindbergh, criptas de Lindbergh.
La estimulación que va a generar la liberación de las sustancias relacionadas a las glándulas de Linderholt y a las glándulas de Brunner, que secretan moco también para proteger a este epitelio, estará o proviene de la estimulación vagal. Y si decimos estimulación vagal, siempre va a ser sistema parasimpático, porque esto es autónomo, ¿verdad? Entonces, cuando es autónomo, siempre piensen en sistema parasimpático, no hay más. El parasimpático es casi en todos los lugares, por predilección, es el que estimula. ¿Está bien? Es de excitación. ¿Y cuál es su neurotransmisor? La acetilcolina, casi siempre. Y el que inhibe un poco o puede estimular es el sistema simpático. Generalmente el simpático es el que inhibe un poco o para esta actividad motriz que pueda tener los músculos que van a generar, digamos, la motilidad del tubo digestivo. La estimulación táctil, obviamente, la presencia del jugo digestivo, el quimo, y las hormonas como la secretina. La secretina se iba al páncreas, pero también a nivel local genera estimulación para las glándulas de Brunner y las glándulas de Linderholt o Clifton. ¿Sí? Las glándulas de Linderholt tienen dos tipos de células, que son las caliciformes y los enterocitos. Esto solamente de conocimiento. Secretan gran cantidad de jugo, o mejor dicho, líquido, muy parecido a lo que es el líquido extracelular. Entonces, ustedes saben que nosotros secretamos en la saliva una cantidad aproximadamente entre 1000 a 1500 ml de saliva, ¿sí o no? Bueno, en 24 horas. Mayor actividad en el día que en la noche, y adicionalmente, fíjense la cantidad de líquido que va a secretarse a este nivel, son 1800 ml. Uno se da cuenta que cuando consumes alimentos, evidentemente hay una gran secreción de líquido, pero 1.8, o mejor dicho 1800 ml en un rato. ¿Cuánta de agua nosotros tomamos en el día? Real, ¿cuánto de agua? No Coca-Cola, no es agua. Oye, tu cuerpo necesita agua, no necesita nada, ¿no? A mí también me gusta la Coca-Cola algún rato, muy caro, es un poco, pero ¿cuánto de agua tiene que secretar en el jugo digestivo? Porque tú tienes actividad de alimentación mínimo 3 veces, mínimo, ¿sí o no? Los piqueos no sirven. Creo que lo más recomendable es tomar un vaso de agua después de cada comida. Y deberíamos tomar más o menos 1 litro a 2 de agua cada día. ¿Quién toma eso? No, tampoco tomo. ¿No? Entonces, fíjense, hay gran cantidad. Cuando hay actividad gástrica, que sería, bueno, en el desayuno, cuando consumes comidas abundantes, especialmente al mediodía y en la noche, entonces tu organismo va a secretar una cantidad muy parecida a 1800, a nivel ya local gástrico. Entonces no puedes perder todo eso. De ahí les quiero hacer dar cuenta otro elemento. ¿Sí? Ahora les voy a decir, para entender las EDAs, que antes moría la gente con eso, y a ver, les voy a hacer dar cuenta que es muy fácil el tratamiento, podríamos decirlo así, y es porque ustedes van a ir a provincia, ¿no? Entonces, en el intestino delgado decíamos que teníamos a los enterocitos y a las células caliciformes. Teníamos las glándulas de Brunner, ¿no es cierto? Y las criptas de Linderholt, que son estas básicamente. Estas van a liberar enzimas todavía peptidasas. ¿Para qué? Para seguir atacando uniones peptídicas y que estas puedan ser absorbidas. Fíjense, para hidratos de carbono, va a seguir secretándose sacarosa, maltasa, isomaltasa, lactasa. Todo esto para continuar. Si es que no hubiera sido suficiente la secreción exócrina del páncreas por alguna razón, a nivel local en el intestino todavía se siguen liberando enzimas para que durante todo el trayecto pueda seguir absorbiéndose a ese nivel. ¿Está bien? Y fíjense, todavía tenemos otra que sería la lipasa intestinal. Por ejemplo, tenemos 3 tipos de enzimas para las grasas, ¿sí o no?
la lipasa de las mucosas, de las glándulas salivales, ¿sí o no? ¿Qué se llama? Lipasa. La lipasa salival. Lipasa lingual. La lipasa pancreática y la lipasa intestinal. 3 enzimas para grasas, ¿sí o no? En 3 distintos niveles. Y adicionalmente para las grasas teníamos la vesícula biliar, te libera bilis. Listo. Y fíjense, en boca teníamos la amilasa salival, ¿sí o no? Sí, pero para Bien, hidratos de ya carbono. empezaba la digestión. A nivel del duodeno teníamos igual otras amilasas, y luego seguimos teniendo otras para poder disgregar y producir la digestión de los hidratos de carbono especiales. Entonces tenemos que la digestión química no es otra cosa que un producto de la hidrólisis. ¿Y qué quiere decir? La cantidad de líquido incorporada a esos alimentos que tú consumes es sumamente importante para que puedan mezclarse con las enzimas y que estas enzimas puedan disgregar o separar las moléculas químicas para que después puedan ser reabsorbidas. Entonces, por eso es que la cantidad de agua es muy abundante en estos segmentos. Todo el jugo digestivo en realidad que se va a producir desde la cavidad bucal hasta el último segmento donde se produce la reabsorción. Entonces hay agua y electrolitos, ¿sí? Para ir bien. Pero tiene que haber una reabsorción. No sé si recuerdan, tal vez ustedes ya no han visto eso, pero han debido escuchar hablar del cólera. ¿Han escuchado hablar del cólera? ¿Saben qué era? ¿No? ¿Pero ha sido mortal o no? Y aquí en Bolivia también la ha sido. cólera. En los años 90, si no me equivoco. Ustedes no habían nacido todavía. ¿Habían nacido en los 90? ¿De qué años son ustedes? ¿De qué año eres tú? ¿Yo? Sí. ¿Del 2003? ¿Del 2003? Sí. Ni siquiera estaban en el pensamiento ustedes en los 90. ¿Qué les puedo decir? Bueno, en los años 90 aproximadamente, en los años 80 vino la época del cólera y mucha de la gente en el área rural por las aguas y la contaminación evidentemente ha generado mucha muerte. De hecho hay un libro, ¿no? El amor en los tiempos del cólera. ¿A quién le gusta leer? ¿Quién es el autor? García Márquez. Bien, entonces hay todo eso. Es muy sencillo si ustedes van a provincia y hay una enfermedad diarreica. Las enfermedades diarreicas pueden ser altas o bajas. ¿A qué se refiere alta o baja? Quiere decir en relación a qué nivel del intestino está. Intestino delgado, intestino grueso. ¿Cuál es el mayor problema de las EDAs, en realidad, enfermedades diarreicas agudas? El problema es de que se deshidratan cuando son muy niños. ¿Por qué? Porque la motilidad gástrica se inhibe y la reabsorción de agua y de líquidos se inhibe. Entonces, los pequeños generalmente dentro de su actividad gástrica no para porque consumen alimentos y esa motilidad pasa tan rápido los alimentos que no le da tiempo para generar reabsorción y de hecho las deposiciones que van a tener son líquidas. Entonces, si tú entiendes de que está perdiendo líquido, ¿qué es lo que tienes que hacer? No deberían morir los niños cuando tienen enfermedades diarreicas, porque la solución es muy sencilla. Tienes que devolverle Electrolitos. electrolitos. ¿Y cuáles son los electrolitos? Vengo repitiendo desde el primer día que creo que todo funciona así. Sodio, potasio, cloro. calcio, cloro, bicarbonato. Tenemos un montón de componentes, ¿sí o no? Y lo único que le tienes que hacer es devolver, y de ahí vienen las sales de rehidratación, ¿sí o no? Sí. Que principalmente tiene sodio. Ahora, eso por supuesto no es nada agradable, y ahí tenías tú que estar con el niño hidratándolo todo el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la salida de líquido, cuando es muy exagerada, entonces no solamente le va a afectar, porque la deshidratación no pasaría nada, pero la deshidratación en sistema nervioso y en sistema
circulatorio y en otros sistemas de metabolismo, cuando empieza a bajar, ahí es donde muere. Hay falla y listo. Entonces, no debería morir, pero muere. Hoy en día creo que ya ha reducido mucho, porque se ha logrado entender que el tratamiento era muy sencillo. No podías entender cómo una madre dejaba morir a su hijo. Claro, no conocía todo esto, no sabía que lo más importante era solamente darle el agua con esos componentes hidroelectrolíticos, bueno, electrolitos, ¿no? Bien. Bueno, pero si les toca, que van a ver, entonces, 3 son los elementos, esto es ojo por si acaso, 3 son los elementos que van a favorecer la absorción de nutrientes y por supuesto también la reabsorción de líquido. Las válvulas conniveentes, ¿qué eran? ¿O de qué eran? Los pliegues. Esos pliegues que hace la mucosa, estos pliegues. ¿Sí? Entonces, cuando piensen en válvulas connivencias, los pliegues es uno de ellos. Las vellosidades, que serían estas, ¿sí? Y las microvellosidades, que están en las vellosidades. Cada enterocito posee microvellosidades. Entonces, los 3 elementos hacen de que tú puedas generar una absorción de todo lo que consumes en el día a día. ¿Está bien? Entonces, si es pregunta, ¿cuáles son los elementos importantes en el intestino delgado, propiamente dicho, que generan la absorción de nutrientes a este nivel? Son 3. Listo. Válvulas connivencias, vellosidades, microvellosidades. Si hay el otro, ninguno más. ¿Está bien? Acá se puede poner glándulas de Brugmann. ¿Sí? Y ya está. ¿Sí? Bueno, un ejemplo de todo lo que va. Vamos terminando con esto. Entonces, no olvidemos que la digestión siempre va a ser mecánica y va a ser química. La mecánica es gracias a la motilidad del tubo digestivo. La motilidad tiene 2 tipos de movimientos. Movimientos de propulsión y movimientos de mezcla. ¿Está bien? Siempre. A eso también se le va a denominar contracciones de segmentación, a los de mezcla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ocurre en segmentos. O sea, ocurre de esta forma. Y si ocurre de esta forma, ¿a cargo de qué músculo estará? Del circular, porque el circular está alrededor. ¿Y el longitudinal qué va a producir? Propulsión, que está a lo longitud. Bueno, ambos en realidad trabajan coordinadamente al mismo tiempo, pero hay que separar esos 2 tipos de movimientos. Entonces, esa dinámica del movimiento también te da una digestión mecánica. Y adicionalmente te ayuda a que el líquido se mezcle con las enzimas y con los nutrientes para que se dé la digestión y después la absorción. ¿Está bien? Entonces tenemos también denominadas las contracciones de segmentación y las ondas peristálticas. Estas contracciones de segmentación, por si acaso, son los de mezcla, como sinónimo pónganle, ojo, y las ondas peristálticas son las de propulsión. Entonces podemos preguntar siempre los sinónimos. Contracción del músculo circular. Y ahí estaban fragmentar el ritmo 12 por minuto. ¿Estos qué serían cuando se generan aquí? ¿De segmentación o de propulsión? Segmentación. Los de segmentación. Cuando se contraen a este nivel, entonces se mezcla el alimento. Acá se contraen y se mezcla el alimento. Y después los de propulsión se activan. Bueno, te ayuda a fragmentar el quimo. Las contracciones pueden ser cada 12 por minuto. 12. La estimulación siempre proviene de la parte parasimpática a través de la acetilcolina, pero también hay algún componente hormonal, como vimos. Las ondas peristálticas o de propulsión, fíjense, pueden ser un tanto distintas ahí, que va a ir para velocidades de conducción varían, pero velocidades, esto sí para entender cuando pasa muy rápido, ¿no? Cuando tienes una enfermedad diarreica, generalmente. Ahí tendrías que analizar. En el intestino grueso hay 2 funciones bien importantes. También tenemos glándulas tubulares y con esto ya estamos terminando. Y glándulas. El intestino grueso tiene 2 segmentos principalmente. La primera porción es donde se tiene que causar la mayor cantidad de reabsorción de agua. ¿Está bien? Ahí se tiene que
reabsorber toda el agua posible. Y la segunda porción del intestino grueso es de depósito para todos los desechos que después precisamente por las deposiciones pueden ser eliminados. ¿Recuerdan que en el intestino grueso hay producción de vitamina K? ¿O qué producen las bacterias que colonizan el intestino grueso? Ah, tenemos bacterias ahí, ¿no? Colonias bacterianas que vivimos en simbiosis porque ellas se aprovechan de nosotros, pero adicionalmente nos proporcionan producción de vitamina K, por si acaso. ¿Está bien? Entonces, importante. 500 mililitros de químico. 1 a 10 micro. Este es el otro esfínter, que sería el esfínter iliocecal, la unión del intestino delgado con el intestino grueso, que esto igual por un estímulo se abre. Tenemos esto que se lo sacan, el apéndice, hay teorías de eso también, ¿no? Lo más importante es que esta primera porción de acá, el ascendente y parte del transverso, son de reabsorción, tiene microorganismos y genera producción de vitamina K. La segunda porción es de depósito y posteriormente de eliminación. La absorción de agua, evidentemente, como ahí menciona, tiene que absorberse todo lo que pueda. Se ha calculado que aproximadamente 1500 ml que provienen del quimo, si es que no se hubiera producido la reabsorción en el intestino delgado, aquí se tiene que terminar, ¿no? Entonces, y para terminar, esto sería lo último. La acción de las bacterias tiene función en la digestión, producción de vitamina K, vitamina B12 y tiamina. Listo. Ya está. Algunos